Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto es saludarlos nuevamente por este medio. Gracias porque ustedes nos animan con sus saludos, con sus like que nos ponen en Facebook, en YouTube. Yo sé que los hermanos también del canal 38 de Verapaz TV también nos dicen amén cuando están escuchando el mensaje. La verdad, hermanos, todos nos animamos, como hemos platicado. Todos necesitamos de unos de otros y nos bendice saber que ustedes son bendecidos. Para nosotros es un gozo, es un privilegio y una oportunidad que Dios nos da. Así que, hermanos, les saludo con todo el amor del Señor. Les deseo las bendiciones de Dios sobreabunden sobre sus vidas. Todos necesitamos que Dios nos bendiga y que nos ayude a salir en victoria en medio de esas situaciones que todavía estamos luchando. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a orar antes de comenzar a meditar en la palabra de Dios que ha puesto Dios en mi corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre esta noche. Te damos gracias porque tú siempre tienes palabra fresca, salida de tu boca, que traes para cada uno de nosotros, para mis hermanos, para nosotros que te servimos. Necesitamos de esa palabra fresca que sale de tu boca, que viene de tu corazón. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que esta palabra les llene, los motive, los exhorte y también les ayudes en sus dificultades y problemas que estén enfrentando cada uno. Todos se enfrentan diferentes situaciones. En esas situaciones, Padre, te ruego tu intervención, te ruego tu ayuda, tu auxilio, tu socorro, porque nadie puede auxiliar a mis hermanos, solamente tú. Tú conoces todas las cosas, conoces qué cosas interfieren para que no haya respuesta tuya, pero te ruego que esas interferencias, eso que bloquea tu respuesta, sea quitado para que cada uno reciba tu bendición, porque son hijos amados de tu corazón y para ti todo hijo es muy importante porque tú nos hiciste para amarnos, nos hiciste para que seamos felices en ti. Entonces, te ruego tu gracia por los hermanos, por las hermanas, por los jóvenes, por las señoritas, por esos sueños y esos deseos que están ahí y que no se han dado, Padre, y no se han hecho realidad. Te ruego por los que están esperando respuesta, algo que se resuelva y no está en sus manos. Te ruego tu respuesta, Padre. Ruego tu intervención. Ruego por los que tienen necesidad de sanidad, tu gracia, tu favor. Por las llagas de Jesús pueden alcanzar la sanidad, la liberación que necesitan cada uno. Bendícelos, concédeles el trabajo a los que no tienen trabajo, Padre, para que puedan tener provisión para ellos mismos y también para compartir. Ten misericordia de cada uno de los que están esperando tu respuesta, que sabemos que pronto vas a responder y no vas a callar, sino vas a dar respuesta.
En el nombre de Jesús, te bendecimos esta noche y te damos gracias por tu compasión y misericordia. Amén. Bueno, hermanos, el tema que Dios ha puesto en mi corazón es hablar el propósito de Dios que trasciende. Vamos a meditar que ya hemos sabido más o menos qué es el propósito. Lo vemos fácil cuando vemos a otros realizarse. Muchas veces nosotros mismos no entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero lo que Dios ha puesto en su corazón, el deseo que ha puesto y donde usted ha prosperado, es ahí donde ese es el propósito de Dios. Puede ser que a usted le ha tocado servir en la manera secular, el trabajo, no solo es su trabajo, sino también la forma que Dios lo está usando usted para servir en el trabajo. Si tiene un privilegio en la iglesia, aparte del trabajo, también, y si usted se siente bien en ese privilegio, en ese objetivo que está trabajando, entonces ese es el llamado de Dios para su vida. Para los que son padres de familia, papá y mamá, están cumpliendo el propósito de Dios, porque Dios dice, les agradece a los padres de familia por crear a los hijos de Dios. Cuando usted educa a sus hijos y les enseña en los caminos de Dios, ellos van aprendiendo a buscarlo, a amarlo y a temerle, usted está cumpliendo el propósito de Dios como padre de familia. Entonces, todos tenemos diferentes propósitos, no todos tenemos el mismo, pero lo que debemos entender que cómo mira Dios el propósito y qué pasa, por qué puso Dios en mi corazón este tema de que trasciende. Entonces vamos a ver unos ejemplos de siervos de Dios, ya los hemos visto como ejemplos a ellos, de siervos de Dios que que Dios los puso como ejemplo para nosotros. Hemos visto a la vida de Abraham, de Job, de Oseas, de Ezequiel, de Pablo, de Moisés, Elías y muchos más. De cada uno de ellos aprendemos bastante. Dios los ha puesto como ejemplos. Dios no oculta los errores que ellos cometieron, las cosas buenas que hicieron y las cosas que se equivocaron, para que nosotros aprendamos. Entonces ellos trascendieron. Y vamos a ver un ejemplo así claro donde Dios muestra que trascendieron. Entonces, para entender qué es trascendieron, vamos a entender la palabra que es trascender. Trascender quiere decir dicho de algo que estaba oculto, algo que no se sabía, pero que salió a luz, trascendió, empezar a ser conocido o sabido. Oír más allá de algo. Y lo otro es penetrar, comprender, averiguar algo que está oculto. Entonces, nosotros el propósito de Dios es algo que al inicio no lo conocemos, pero a medida que avanza nuestra vida lo vamos conociendo. Por ejemplo, jóvenes y señoritas, no se sientan mal si ustedes no han entendido el propósito de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque eso no se ve inmediatamente. Por ejemplo, veamos la vida de José. José fue alguien que Dios escogió sin que él lo supiera. El más joven de los hijos de Jacob, y él empezó a ser tratado por Dios. Dios le dio sueños donde le hizo ver que él iba a sobresalir sobre su familia. Dios ahí le estaba anunciando su propósito. ¿Y en qué edad empezó él a tener esos sueños? Más o menos como a los 17 años creen que él, haciendo cuentas, se ve que más o menos esa edad tenía. Todavía no está claro su propósito, pero cuando tenía 30 años, Dios le reveló su propósito y empezó a desarrollar lo que Dios quería para la vida de José. ¿Y qué fue? Que fue el segundo después de Faraón. Sirvió como libertador y Dios le dio sabiduría e inteligencia para administrar y le ayudó a aprovechar los 7 años de abundancia, que los demás no se les había ocurrido, pero Dios a él lo usó para eso. Entonces, ese fue su propósito y su llamado. Entonces,
estaba oculto, no estaba a la vista. Entonces les digo, jóvenes y señoritas, no se sientan decepcionados, están incursionando en esto. Igual si vamos avanzando en la edad, tampoco se manifiesta, la mayor parte de veces se va manifestando entre los 40 y 50 años. Usted va a decir, entonces falta mucho, pero depende de cada uno cómo Dios lleva el plan en las vidas de cada persona. No se puede hacer una estructura y decir, así primero pasa eso, después no se puede. Dios tiene diferentes formas de tratar con las personas. Entonces, también en lo que les acabo de leer de las definiciones, eso está en el diccionario de la Real Academia Española. Y otra definición de cualquier diccionario dice transitar en el ascenso. Entonces, si ven la figura que vimos al inicio, es así, es subir, es ascender, pero va más allá de lo posible humanamente, es trascender, así como ve esto que va subiendo hacia las nubes. No es algo natural. Entonces el propósito de Dios va más allá y vamos a entender por qué lo digo, por qué me puso Dios esto en mi corazón. Entonces, sigamos viendo, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver la vida de Abraham. Y yo sé que hemos escuchado bastantes veces de la vida de Abraham, pero vamos a entender algunos puntos que Dios hizo que pensara en este. Y vamos a ver que Él tuvo un propósito. ¿Y cuál fue el propósito que cumplió Abraham? ¿Alguien me podría decir? Lástima, hermanos, que ustedes no estamos ahí en presencial, como dirían, para vernos y escucharlos a ustedes. ¿Qué creen ustedes cuál fue el propósito de Abraham? ¿Qué hizo Abraham que cumplió el propósito de Dios? Bueno, miremoslo entonces y vamos a ver que la vida de Abraham la podemos ver en los capítulos de Génesis del 12 al 25. Ahí 13 capítulos habla de la vida de Abraham. Entonces, podemos ver desde su inicio quién fue su papá, cómo Dios lo llamó, y él fue obediente, se fue, Dios lo sacó de la tierra de los caldeos, entonces, de Ur de los caldeos, entonces él fue y dejó sus dioses, dejó todo y decidió creerle a Dios. Entonces, vamos a ver unos versículos que hablan específicamente qué pasó con la vida de Abraham. Entonces, veamos Génesis 17:4. Dios le habla y le dice esto: este es mi pacto contigo, serás el padre de muchas naciones. Mire, ¿cuál era el propósito de Dios para Abraham? Ser padre de muchas naciones. Y es irónico porque Abraham ya estaba grande y su esposa también, y su esposa era estéril. Mire, como que Dios le estuviera diciendo, haciendo una broma, pero no es así. Era una promesa de Dios y le estaba diciendo cuál era el propósito de Abraham. En el versículo 5 dice, tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones. Mire, hasta el nombre le cambió Dios a Abraham para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de este varón de Dios. Entonces sigue diciendo, te haré muy, pero muy fértil. Y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Mire qué palabra que Dios le habló a un hombre que su esposa no podía tener hijos. Entonces, la gran bendición que Dios le dio, será padre de muchas naciones. Entonces todos pensamos, bueno, solo sabemos de Israel, pero ¿por qué habla de muchas naciones? ¿A qué se refería Dios con decirle, serás el padre de muchas naciones? Mire qué propósito el de Abraham. ¿Es común este propósito, hermanos?
Es común, ¿verdad que no? Era un gran plan que Dios tenía para la vida de este hombre, pero Dios lo desafió varias veces en su fe. Sigamos viendo el siguiente versículo, el versículo 7. Estableceré mi pacto entre tú, tus descendientes, a través de las generaciones y yo. Miren lo que Dios quería, lo que Dios estaba pensando con la vida de Abraham. Este será un pacto para toda la eternidad. Miren, no para la vida presente, nada más, para toda la eternidad. Entonces, por eso entendemos que el propósito de Dios trasciende. No se queda solamente aquí en la tierra. El propósito de Dios continúa en la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Mire, qué bendición. Yo no sé si Dios le diría a usted, prometo ser tu Dios y el de tus hijos, y el de tus nietos, y el de tus bisnietos. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Ah, gozoso, ¿verdad? Porque usted dice, ay, ninguno de mi familia se va a perder, todos van a ser creyentes en Dios y Él va a ser su Dios para ellos. Y entonces uno como padre de familia se siente contento porque su hijo, su nieto y su bisnieto, si acaso lo llegamos a conocer, pues Dios va a estar en sus vidas y el resto de la descendencia. Qué gran regalo de Dios. Ahora veamos Génesis 13:16. Vamos a estar revisando varios capítulos. Entonces Dios le dice, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Mire el ejemplo que Dios le pone. ¿Se puede contar el polvo de la tierra, hermanos? ¿Usted se ha puesto a contar el polvo de la tierra? ¿Cuántos granitos tiene? ¿Verdad que es difícil contarlo? Es muy difícil contar el polvo de la tierra. Entonces dice Dios a Abraham, si se puede contar, entonces tu descendencia será contada. Parece imposible esta promesa, pero si Dios lo dice es porque así es. Pero llama la atención que Dios le pone diferentes ejemplos. Miremos el siguiente versículo, Génesis 15:5. Abraham estaba fallando un poco en su fe. Entonces Dios viene y le vuelve a hablar y dice, y sacóle afuera. Quiere decir que él estaba dentro de su carpa y Dios le dijo, salí afuera. Y le dice, y dijo, mira ahora a los cielos. De plano era de noche. Y cuenta las estrellas. Porque las estrellas no las podemos ver de día, ¿verdad? A menos que con telescopio, pero en ese tiempo no había telescopio. Entonces Dios le dice, cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo así, y le dijo, así será tu simiente. Entonces las estrellas, ¿verdad que es difícil contarlas? Ni siquiera podemos poner cuál es el inicio y el final, ¿verdad, hermanos? No, si usted pone una seña, después se le olvida dónde quedó la seña y entonces se pierde. Entonces no se puede contar las estrellas. Entonces llama la atención que les dice primero del polvo, ahora le dice las estrellas y luego le habla, vamos a ver otro versículo para que les pueda comentar. Y luego en Génesis 22:17 dice, bendiciendo te bendeciré. Y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Eso ya se lo había dicho. Y ahora le dice esto, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Mire, ahora le habla de la arena de la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire, qué gran bendición. Entonces se entiende que Dios le está diciendo que Abraham va a tener 3 tipos de hijos. Hijos del polvo de la tierra, hijos de la arena del mar e hijos como las estrellas. Entonces, si vamos a Daniel capítulo 12, a Daniel le dijeron que los sabios, que los entendidos de parte de Dios iban a brillar como las estrellas.
¿Se recuerda usted de ese pasaje, hermano? Si no, aquí lo vamos a buscar y se lo voy a leer para que usted vea que Dios le quería dar otro mensaje cuando le está diciendo que cómo van a ser los hijos, qué naturaleza van a tener. Entonces está en Daniel 12, se los leo para que veamos. 12:13 es, para que veamos el pasaje. Aquí me están ayudando y para ponérselos en pantalla. Veamos qué dice Daniel 12:3. Entonces esos hijos de las estrellas, como estrellas, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua a eternidad. Esta versión así lo dice, pero en otras versiones dice que van a brillar como las estrellas. Entonces, lo que está diciendo Dios es que vas a tener hijos que van a ser como las estrellas. ¿Y cómo son estas? Que son los que enseñan justicia a la multitud, que van a resplandecer porque son entendidos. Entonces, significa que los hijos que están en la orilla del mar, sabemos que el mar, ¿qué representa? Según Apocalipsis, si se recuerdan, que se han leído esos pasajes, cuando hablan de la mujer que está sentada sobre la bestia y dice que está sobre muchas aguas, y le explican a Juan y le dicen que representa multitudes, muchas personas. Entonces, como que es la figura de las generaciones que van pasado, y estos van a estar cerca de la orilla del mar. Entonces significa que no van a ser hijos tan muy santificados, diría, van a ser algo carnales. Entonces me da la impresión como que fueran hijos así como hablamos del 60% que dan fruto, pero todavía hay 40% de carnalidad. Entonces todavía la influencia de este sistema les afecta porque están a la orilla del mar. Y los hijos que son polvo. Ay, hermanos, la Biblia habla de que los que moran en la tierra son los que no se van a salvar, se van a perder. Son moradores de la tierra. Entonces los hijos polvo de la tierra no son así, no son tan buenos hijos. Entonces, pero los hijos que están en la orilla del mar representan que todavía tienen amistad con el mundo. Entonces, no está muy bien estos hijos. Pero los hijos estrella sí van a ser de los que van, de verdad son los hijos, entiendo yo por lo que dice aquí, van a ser hijos del 100% que dan fruto. Entonces vemos que a Abraham le dicen que prácticamente como que de él, casi todos sus hijos, ¿cómo van a ser? Unos bien, otros mal y todo. Hasta le anuncian que en la tierra que él vive, que está como forastero, que está en Canaán, le dicen que toda esa tierra va a ser de él, pero que los moradores de ese lugar, los amorreos, aún no han llegado a la culminación de su maldad, como que no se querían arrepentir y Dios todavía les da la oportunidad y deja. Pero si no, pues llega a un tope en que Dios les permite que hagan todas sus maldades y después manda a que venga el juicio de Dios y sean quitados. Entonces le dice, todavía no, van a venir tus generaciones, y le dice también, van a ser esclavos por 400 años. Abraham le cuenta todo al Señor qué va a pasar con su generación, qué iba a pasar con el pueblo que venía de parte de Dios, el hijo que Dios le iba a dar. Entonces vemos que lo que Dios quiso decirle a Abraham, no se lo dijo en diferentes momentos, ya vimos que eran diferentes capítulos. Entonces vamos a avanzar, ¿qué dice ahora en el Nuevo Testamento acerca de Abraham? Entonces dice en Gálatas 3:6, dice, como Abraham creyó a Dios,
y le fue imputado a justicia. En otra versión dice, y le fue contado como justicia. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. No se puso a dudar, no dijo, yo padre de todas las generaciones, no, de todas las naciones, todo eso. Él no dudó de eso. Ni pensó en qué momento en mi vida voy a ver todo eso. Él no pensó, ya estoy viejo, mentira que va a haber reyes y todo eso. Él no pensó eso. Él le creyó a Dios. Y entonces le pregunto, hermanos, ¿de Abraham sí vinieron reyes? ¿Qué dice usted? ¿De los hijos de Abraham hubieron reyes? Sí. Vemos vemos el libro de Reyes que nos dice algunos reyes que están ahí escritos. Ahí está el rey Salomón, el rey David, todos los reyes que se destacaron, buenos y malos. Entonces lo que Dios le dijo, sí se estaba cumpliendo. ¿Lo vio Abraham? Diga usted, no lo vio. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, no qué decimos nosotros, ¿verdad? Y miramos el siguiente versículo, dice, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Mire, fíjese que aquí entramos usted y yo, porque como nosotros creemos en Dios y no es por obras, creemos en la obra de Jesús, entonces nosotros también somos llamados hijos de Abraham. Si usted dice, ay hermano, usted se lo está imaginando. No, aquí lo dice en el siguiente versículo, Gálatas 3:8, dice, y viendo antes la escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, mire, gentiles, somos usted y yo, e evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces entramos usted y yo como parte de las naciones. Aquí, mire, lo explica el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo explica esta parte. Entonces Dios no solo está hablando del pueblo, de la generación que iba a venir de parte de su hijo Isaac y de Jacob, sino que también de los que por fe íbamos a creer en Cristo y vamos a recibirlo en nuestro corazón. Entonces íbamos a ser tomados por hijos por fe, hijos de Abraham. Entonces las bendiciones que tiene Abraham son nuestras bendiciones también. Mire y él le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y Dios le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, esa bendición que Dios le dio a Abraham es para usted y para mí. Mire, son nuestras bendiciones y somos llamados hijos de Abraham. Entonces, sigamos viendo. Ahora vamos a ver qué pasó. Si Abraham vio a sus hijos o no los vio. Entonces vemos en esta parábola que Jesús está hablando de algo. Las parábolas eran historias reales, solo que a través de esas historias contaba el Señor misterios y secretos, porque Él así lo dijo, que las parábolas iba a anunciar misterios y secretos desde la fundación del mundo. Así dice la Biblia. Entonces, tenemos que entender que esta parábola tiene secretos y tiene misterios. Entonces, vamos a leer Lucas 16:19. Entonces, vamos a empezar a ver la historia. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. O sea, en ese tiempo era la mejor ropa. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Mire, tenía mucho dinero para hacer banquete cada día. Entonces dice, había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Entonces, viendo este pasaje, vemos que el rico vivía su vida y tenía la oportunidad de hacer lo bueno, porque estaba este mendigo llamado Lázaro a la puerta de él y mire cómo lo trataba. Entonces dice ahí, sigue diciendo el versículo 21, y deseando hartarse de las migajas, mire cómo dice esta versión, que caían de la mesa del rico y aún los perros
y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces significa que nunca compartió con Lázaro lo que tenía. Solo lo compartía con los de su mismo nivel, diría. Pero él, como era un mendigo, ni caso le hacía. Entonces sigue diciendo la historia que Jesús está contando. Y aconteció que murió el mendigo. Pero miren qué le pasó. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire, Jesús está hablando algo aquí. Está hablando un misterio. Seno de Abraham. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el Señor Jesús? Que lo que había anunciado, que iba a ser padre de naciones y que iba a tener muchos hijos. ¿Qué quiere decir seno, hermanos? El seno, ¿qué quiere decir? Pues es del lado de aquí, del lado del pecho, donde recostamos a los hijos, ¿verdad? Donde hay, nadie puede acercarse a nuestro seno más que solo los hijos o nuestra pareja, pero no, nadie más se puede acercar. Entonces, significa que él fue llevado y fue tratado como un hijo. Entonces, aquí la Biblia nos está diciendo que Abraham estaba en un lugar especial y ahí él recibía a sus hijos. Mire qué sigue diciendo el pasaje. Y murió también el rico y fue sepultado. Sigue diciendo el versículo 23. Y en el infierno alzó sus ojos. ¿Cómo pasó eso? Eso ya no, solo Dios sabe y conoce cómo están. Pero la historia, lo que Jesús está diciendo es de ponerle atención. Y dice, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Mire, este hombre rico vio eso. Bueno, rico en la tierra, pues, porque ahí ya no estaba, estaba sufriendo. Entonces veamos el siguiente versículo. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, mire cómo le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Mire, claro lo dice, está siendo atormentado. Y le dice, Padre Abraham. Entonces, mire qué le contesta Abraham. Y díjole a Abraham, hijo, mire cómo le dijo, hijo. No le dijo, no, tú no eres mi hijo para que me estés hablando de que me digas padre. Usted le dijo, hijo. Entonces vemos que él fue, ¿qué tipo de hijos fue, hermano? ¿Del polvo? ¿De la arena? ¿O como estrella? ¿Qué dice usted, hermano? Pues si está en el infierno, hablando que fue del polvo, porque mire ¿por qué está en el infierno? Entonces dice, le sigue diciendo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. O sea, estás recibiendo lo que cosechaste. No aprovechó los bienes para hacer el bien a otros, como Dios quiere que hagamos. Entonces este hombre confió en sus riquezas y la Biblia dice que el que confía en sus riquezas y piensa solo para sí, pues entonces termina yéndose en el infierno como castigo por no haber amado a Dios y no haberlo puesto en primer lugar, sino que confió en sus riquezas. Sigamos viendo el siguiente versículo. Y además de esto, una gran decima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, no era posible pasar de un lugar a otro. Y es obvio, ¿por qué Dios lo puso así? Porque no iba a ser justo de que pasaran los que están en el infierno, pasar de aquel lado, ir a descansar un rato, después regresar, ¿verdad que no? Estaba en un lugar, estaba en una prisión, estaba este hombre. Entonces, mire qué gran enseñanza da el Señor Jesús. Aquí esta parábola dice muchas cosas.
nos dice bastantes cosas. Pero vemos que Abraham no vio en la vida presente todo lo que Dios le dijo. Pero mire el propósito, lo que Dios le dijo, Padre de naciones, mire, lo siguió viviendo en la eternidad. Dios, yo me imagino que Dios le dio en su lugar especial y ahí mandaba que lo que recibiera. Estuve buscando estudios de qué decían los comentaristas y todo esto. Entonces lo que dicen ellos es que era un lugar donde era de un alto nivel que Dios le había dado a Abraham, un lugar especial. Y ahí Dios estaba haciendo cumplir su promesa. Entonces no se quedó con que Abraham solo conoció a su hijo Isaac y se casó, sino que Abraham sí siguió conociendo a todos sus hijos. Sí, Abraham siguió viendo y recibiendo a todos los que morían creyendo como él fue creyente, porque así dice la Biblia, ya lo vimos, todos los que son por fe son llamados hijos y aparte los que habían salido de sus lomos, pero los que eran hijos, ¿verdad? Hijos de Dios, no los hijos del polvo de la tierra ni hijos de arena, porque ellos ahí ya vimos el ejemplo, no se salvan. Entonces vemos que el propósito de Dios trascendió, no se quedó solo para la vida presente. Entonces, hermanos, eso a mí me impactó mucho entender esta parte, que si nosotros encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas, no es solo para esta vida presente, continúa en la eternidad. Entonces, por ejemplo, vemos el de la parábola de las minas. El que le dieron una mina, el que le dieron 3 y el que le dieron 5. Mire, Dios le dice al final cuando los llama a entrar a cuenta, ¿qué les dice al final? Entra en el gozo de tu Señor. Eso está hablando de que no es en el momento en la tierra. Entonces Él les dice, fuiste fiel, te voy a dar al doble. Y el que le dio 5 minas, le dio 10 minas. Y en otras partes dice que le hizo gobernador de 10 naciones. Entonces significa que en la eternidad, podemos decirlo así, es otro estilo de vida. Si podemos decir así, es otro sistema. Como no es igual el de la tierra, pero es otro sistema. Hay naciones. No sabemos qué más hay allá. El punto es que Dios aquí en la tierra nos trabaja, si nosotros nos dejamos trabajar, si nosotros llegamos a alcanzar el propósito de Dios, entonces en la eternidad va a continuar ese propósito. Y eso es lo que Dios me impactó y me admiró, que el propósito de Dios no se termina aquí en la tierra, continúa en la eternidad. Y aquí Jesús da un luzazo del propósito de Abraham, que Dios le había dicho que iba a ser padre de naciones, pues vemos que sí se cumple a través de que Él está contando esta parábola. Entonces vemos que nosotros somos dichosos y que debemos dejarnos trabajar en las manos de Dios para que nosotros alcancemos el propósito de Dios. Si usted me dice, hermana, pero mire, yo solo hago esto sencillo, pues mire, no importa. Dios sabe cómo elige a cada uno. Ser así como Abraham, que lo puso padre de naciones, es un gran llamamiento, un gran propósito. Dios así le quiso dar. Y tal vez de nosotros sea menos, pero no importa. Lo importante es que estamos haciendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Él dice, el que es fiel en lo poco, ¿qué sigue diciendo el versículo? En lo mucho lo pondré. Dios nos prueba si nos da poquito y nosotros, como muy poco, ese no lo valoro, no hago bien mi trabajo, solo me toca barrer en la iglesia, me toca lavar baños. Eso no es un gran servicio. Yo quiero estar ahí en el púlpito predicando, tal vez piensa usted. Eso que hago es nada.
pero no sabemos que Dios está tratando con usted y cómo lo está formando. Y lo importante es que usted se deje trabajar en las manos del Señor, porque el propósito de Dios para su vida lo puede sorprender más adelante. Entonces, el llamado de Dios a través de meditar en esto es que Dios tiene sus propósitos, no se terminan aquí en la tierra, continúan en la eternidad. Entonces esto nos ayuda a todos a no dormirnos en nuestros laureles y creer que porque es poco sencillo, pues no me debo esforzar. Debemos esforzarnos, hermanos, porque la historia, si puedo decir así, continúa. No se termina cuando morimos. Entonces, seguimos viendo un poco la conversación de Abraham con este rico y le sigue diciendo, y dijo, ruégote pues, padre, mire cómo le sigue diciendo, que le envíes a la casa de mi padre. Él quería que Abraham mandara a Lázaro. Mire cómo lo ve como con autoridad. No lo ve como alguien que no tiene autoridad, si no, no le pidiera eso. Entonces significa que Abraham sí tenía autoridad. Y Dios me imagino que solo ha dado, porque por lo que vimos antes, sí se lo dio. Entonces él le sigue contando, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces le dice a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces me imagino que en ese tiempo ellos eran los que estaban como en ese tiempo como los enviados de Dios. Como que en ese tiempo era que le pasó a este hombre rico y la historia de Lázaro. Por lo que dice Abraham. Entonces él da esta orden. Entonces él sigue diciendo, él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Entonces, vemos que él sí veía que Abraham tenía autoridad y podía, en teoría, decidir. Entonces, vemos que Dios le dio un lugar especial a Abraham en la eternidad. Y vemos que le sigue llamando padre. Y Abraham jamás le dijo, no soy tu padre. Sí, y Abraham sí tenía claro qué hijos iba a tener. Con la intimidad que Dios tenía a Abraham, Abraham llegó a conocer muchas cosas que la Biblia no nos dice, pero por estas conversaciones podemos entender que Abraham sabía más de lo que la Biblia nos dice. Entonces, por eso Jesús nos manda a escudriñar las Escrituras, porque Él dice que ahí vamos a encontrar el conocimiento, lo que no se vea en una simple lectura. Entonces, veamos un poco la definición de seno. Entonces, según lo que encontré es que el amigo más cercano reclinado en un lecho en una fiesta yacía en el seno de un amigo, como Juan en el seno de Jesús. Es un ejemplo. Lázaro en el seno de Abraham, que es lo que ya vimos, que quiere decir que estaba en un lugar en el banquete celestial. Hay un lugar especial. También implica intimidad más cercana y secreta. El Hijo en el seno del Padre con quien es uno. Los corderos llevados en el seno del buen pastor. O sea, los llevan cargaditos y ahí se sienten seguros. Seguros los animalitos. Entonces vemos que alguien ha intentado pintar esta escena de cómo se veía el rico y cómo se veía Abraham y Lázaro. Es una idea nada más, así que se trata de imaginar cómo fue eso que había, cómo es que él alzó la vista, y cuando dice alzó la vista significa que Abraham está en una parte alta, junto con Lázaro. Y vemos en la figura que hay un espacio entre ellos, y él se ve que hay fuego alrededor. Entonces él está en la parte baja, este hombre rico, y ellos están en una parte alta. Dios los tenía en un lugar especial
encumbrados, si podemos decir así. Entonces, vemos también que el Señor Jesús también mencionó otro versículo interesante, y Él dijo, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mire, los vuelve a mencionar. Ellos ya están en el reino de Dios, si puedo decirlo así, ya están en un lugar especial. Entonces Él dice, mas los hijos del reino, o sea, los hijos que tenían la promesa, los verdaderos hijos que venían de los lomos de Abraham, el pueblo de Israel, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos que Dios los tiene en un lugar especial y ellos ya están en ese lugar. Y muchas personas que no se creían que ellos iban a estar en ese lugar especial, pues ahí van a estar juntamente con ellos. Y nadie lo va a poder creer y pensar. Entonces vemos que el Señor Jesús se lo dijo a los fariseos y saduceos porque ellos se creían que ellos eran, pero por haber nacido, por venir de la familia de Abraham, decían es que nosotros somos, nuestro padre es Abraham, pero ellos no creían en Jesús, entonces no tenían fe, entonces no eran contados como hijos de Abraham verdaderamente, aunque vinieran de carne y sangre, como se dice, no eran considerados como hijos de Abraham. Entonces vemos que aquí Dios cumple lo que ha prometido. Y esto lo dijo, esta palabra lo dijo en un momento cuando el centurión, que no era judío, y le solicitó que sanara a su siervo. Y él le dijo que solo con que diera la palabra, di la palabra y él va a sanar. No es necesario que vayas a mi casa. Y le mandó mensajeros y así le dijo. Solo di la palabra. Jesús dijo, voy a ir a sanarlo. Y dijo, no, solo dilo. Entonces Jesús se quedó impresionado de su fe y dijo, y por eso dijo así, ve, que iban a venir del occidente y del oriente. Otros que sí tienen más fe y me imagino que el centurión iba a estar entre este grupo que se iban a sentar junto con ellos en el reino de los cielos. Entonces, mire, hermanos, para mí veo que esto es un desafío para todos nosotros. Dios quiere que seamos creyentes y que no dejemos de creer que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Que nunca nuestro corazón se desanime, se entristezca y diga, es que mi vida no tiene sentido. Mi vida no es así, hermanos. Todos Dios nos creó y nos hizo con un propósito. Y nadie está hecho de más, ni de menos. Por muy sencillo que nos toque, todos tenemos un propósito que Dios lo permite. Y eso trasciende a la eternidad. Miren, eso es lo más maravilloso que Dios nos quiere enseñar a nosotros esta noche. Entonces, mire, qué gran bendición. Y porque el tiempo me avanza, me hubiera gustado que meditáramos también en otro ejemplo sobre Moisés y Elías, que el Señor muestra que están haciendo en la eternidad. Pero había que estar meditando y viendo los pasajes, entonces no me alcanza el tiempo para explicar, por eso solo nos centramos en la vida de Abraham. Pero en la escena donde podemos ver que ellos siguieron con su propósito, porque mire, Moisés fue un hombre de Dios, profeta de Dios, siervo de Dios, que guió al pueblo de Israel, fue llamado libertador, como figura de Jesús. Y mire, cuando Jesús ya iba a acercarse el tiempo de ser crucificado, miren los personajes que aparecieron con él para hablar de los días que venían, que Jesús iba a enfrentar el sufrimiento. ¿Quiénes dice la Biblia que aparecieron en la transfiguración, en el monte de la transfiguración? Fueron Moisés y Elías. A estos dos siervos Dios los muestra ahí. Y miren, hablaron con el Señor Jesús
y le hablaron de sus sufrimientos. Quiere decir que estos dos siervos eran como de confianza de él. Y me imagino que tal vez tuvieron esa conversación. Sí te toca difícil, pero me imagino que tuvieron la confianza de decir, pero tú vas a poder porque Dios te va a dar la fortaleza. A él lo animaron, lo consolaron. No sé qué fue la conversación que tuvieron, pero solo nos dice que hablaron de los sufrimientos que Jesús iba a enfrentar. Y miren qué personajes aparecen, Moisés y Elías. Y si vemos estos, fueron grandes siervos de Dios. Elías fue un profeta de Dios que desafió al pueblo de Israel que creía en los ídolos o en el ídolo Baal y que desafió la autoridad del rey Acab y de la reina Jezabel, que eran idólatras. Aunque después le agarró miedo, pero de todos modos Dios lo ayudó y lo ayudó a vencer el miedo que le atacó, la depresión, y cumplió su propósito, tanto así que hasta fue arrebatado. Miren, entonces vemos que lo que ellos iniciaron en la tierra continúa. Entonces Moisés y Elías son otro ejemplo, como que nos dieron un momento, un luzazo para ver la eternidad y ver cómo ellos están. Entonces, Dios de verdad tiene grandes planes y propósitos, tiene no solo para esta vida presente, sino para como diría Pablo, para el siglo venidero, para lo que viene. Entonces, terminamos con este versículo que está en Filipenses 3:12, que dice, no que ya lo haya alcanzado. Todos estamos en eso, hermanos. O que ya haya llegado a ser perfecto. Todavía nos falta, ¿verdad, hermanos? Nos falta. Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado. Dios nos alcanzó para salvación, nos alcanzó para vida eterna, nos alcanzó para que seamos reyes y sacerdotes, nos alcanzó para ser sus siervos, nos alcanzó para ser amados por Él. Entonces, desperdiciar todo ese llamado no podemos. Tenemos que seguir adelante, hermanos, y continuar en aquello que Dios nos ha puesto a funcionar y nos está bendiciendo. Entonces Él dice, termina diciendo, también fui alcanzado por Cristo Jesús. Tuvimos la gracia de que Jesús nos alcanzó. ¿Por qué? Porque oímos su voz y tuvimos arrepentimiento y deseamos cambiar. Y hemos visto que Él nos ha contestado muchas oraciones. ¿Verdad que sí, hermanos? Nos ha contestado. Hemos clamado, hemos expuesto nuestras necesidades y Él ha contestado. Pero aún no hemos alcanzado lo que Dios quiere que alcancemos. Entonces la invitación es, hermanos, ánimo, sigamos adelante, porque hay que llegar a la meta, cumplir el propósito de Dios y enorgullecer a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó y nos alcanzó y tiene un objetivo y propósito por la cual nos alcanzó. Son muchas cosas, el listado es grande. Aquí solo estamos dando un vistazo nada más. Pero mire, les digo, hermanos, Dios le ama y Dios quiere que usted alcance lo que Él ha destinado para usted. Me va a decir, no, hermano, yo no puedo pensar así. Es que mire, mi vida ha sido muy escondida. Yo me he sentido olvidada por todo el mundo, olvidada por todo el mundo. Siento que no es así. Pues es hora de creerle a Dios, como hizo Abraham. Le creyó a Dios, aunque él no tenía hijos y su esposa estaba viejita y ya sin hijos, pero le creyó a Dios. Y aquí el desafío es, o le creemos a Dios o le creemos a Dios. Entonces, mire qué dice en Efesios 1:5. Lo vamos a ver. Es el último versículo que vamos a poner. Y veamos la mente de Dios pero mire, va más allá de nuestra mente. Entonces,
Dios tiene un propósito y una razón por la cual nos alcanzó. Entonces, ¿qué dice Efesios 1:5? Lo vamos a ver en pantalla. Y así terminamos, meditando esto hermoso, lo que Dios tiene para nosotros. Miremos el versículo. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado. Mire qué frase dice, predestinado. O sea, Él ya nos había escogido para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. A través de Jesús, como dice el pasaje, nos alcanzó según el puro afecto de su voluntad. Usted y yo Dios ya nos había conocido antes de que naciéramos. Ya sabía quién era usted y quién era yo. Y nos escogió para Él. Entonces, usted y yo somos especiales para Él. Me va a decir usted, pero mire, ¿por qué no tengo todo lo que quiero? ¿Por qué? Pues es el objetivo, es encontrar el propósito de Dios para su vida. En nuestra vida tenemos muchos estorbos espirituales. Uno de ellos son las herencias ancestrales. Son espíritus que dejaron, que nuestros antepasados pecaron en contra de Dios y dejaron la puerta abierta. Y a nosotros nos toca cerrarla. Es decir, que no queremos tener herencia de pecado. Queremos la herencia de Cristo, la genética de Jesús. Muchas veces eso impide que alcancemos el propósito de Dios. Hay varias razones. Muchas veces porque nosotros tomamos malas decisiones también y no le pedimos a Dios su guianza. Otras es porque Dios está tratando con su vida y quiere enseñarle. Entonces, Dios tiene diferentes razones, pero lo importante es que Él lo ama y quiere que usted alcance lo que Él ha predestinado para su vida. El propósito, porque no solo lo llamó para salvación, para redención, sino para tener un lugar en su reino. Como Jesús dijo, los hijos del reino. Y nosotros ya somos hijos del reino de Dios. Entonces Dios quiere que tengamos un lugar especial. A cada uno Dios le interesa y le ama. Así que hermanos, Dios les bendiga. Me gozo que usted haya estado atento, meditando los pasajes junto conmigo, pensando en esto. Sé que le habla a su vida. A todos nos habla estos pasajes. A todos nos habla. Y nunca se olvide esto. Usted en el lugar que está, que nació, ya sea en una aldea, un caserío, un pueblo, donde haya decidido Dios que haya nacido, usted nació en ese lugar con un propósito. Dios lo ama y lo importante es que usted alcance lo que Dios tiene para su vida. No es de casualidad que nosotros hayamos nacido en Guatemala, que seamos llamados chapines. Eso es aquí el cascarón humano. Pero en lo espiritual, Dios, ya vimos que trasciende sus planes y propósitos. Así que bendiciones, hermanos. Me da gozo saber que usted haya escuchado y siga meditando en este tema. Yo sé que Dios quiere seguirle hablando, porque su palabra es viva. No es solo son palabras que pasan, traspasan el corazón, traspasan nuestra mente. Vamos a orar, hermanos, para que cada uno Dios le ayude a descubrir su propósito y siga creciendo y desarrollándose y seguir corriendo, como dice Pablo. No pretendo haberlo alcanzado. Aún no he alcanzado la perfección, pero sigo adelante para alcanzar por lo cual fui alcanzado. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te oramos, invocamos tu nombre, los hermanos y yo, para que nos ayudes a encontrar el propósito por la cual hemos sido llamados a tu reino y ser hijos de tu reino. No solo nos alcanzaste para salvarnos, para perdonarnos, tú vas más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que están escuchando, los que van a escuchar después.
les ayudes a descubrir el propósito para el cual, Señor, los llamaste a este evangelio glorioso, a ser parte del reino tuyo. Bendice a cada joven, cada señorita, niño, niña, puedan entender que tú los amas y que los creaste con un propósito y los llamaste desde antes de la fundación del mundo. Eso dice tu palabra. Tú nos escogiste antes de la fundación del mundo y Jesús, por eso dio su vida por nosotros. Padre, bendice a cada uno en sus diferentes edades, en las diferentes etapas de su vida. Puedan descubrir, puedan encontrar lo que tú tienes para su vida. Ya vimos la vida de Abraham, fue llamado para ser padre de naciones y de multitudes, por haberte creído en medio de lo imposible y difícil. Padre, qué propósito y qué gran bendición la que le diste. Y gracias por ayudarnos a entender que su labor, que su función, o mejor dicho, el propósito, continuó y lo vemos que recibió un hijo obediente y vemos que él también vio un hijo desobediente, cómo le fue. Así que, Padre, vemos que tú cumples tus promesas. Tú eres un Dios fiel que cumple. Te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos, les ayudes en su fe, que los fortalezcas, aunque estén pasando cosas difíciles, estén en desierto, ellos puedan tener fe para creerte y confiar, así como hizo Abraham. Te creyó y confió en ti. Bendícelos a cada uno por nombre, a sus familias, que puedan hallar este regalo y entender y crecer la razón por la cual fueron alcanzados por ti, a través de Jesús. En el nombre de Jesús los encomiendo a cada uno y en tus manos nos dejamos, Padre, creyendo que nos vas a seguir guiando y motivando. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Y si alguien quiere recibir a Jesús, nuevamente les digo, nos gustaría saberlo. Por favor, escríbanos a través del correo o de la forma que usted quiere mandarnos un mensaje a través del Messenger. Va a ser bienvenido. Así que si usted quiere recibir a Jesús, vamos a orar. Y lo voy a guiar en esta oración y diga, Señor Jesús, yo quiero alcanzar la salvación que tú has traído. Reconozco que soy pecador y yo necesito tu perdón. Necesito alcanzar tu amor. Me he sentido vacío, vacía, solo. Siento que nadie me ama, a nadie le importo. Pero entiendo que tú lo diste todo por amarme a mí. Así que yo quiero tu amor y me quiero gozar en tu amor. Y te dejo mis dolores, mis cargas. Te pido que me perdones, perdóname porque traigo toda esta carga de pecados, pero necesito alcanzar esta liberación, alcanzar tu paz, alcanzar en ti la razón de vivir. Eres bienvenido a mi vida, te entrego mi corazón, pasa adelante, sé el dueño absoluto de mi vida. Me entrego a ti, Señor Jesús. Amén. Si hizo esta oración, de verdad, usted es bienvenido y usted ha causado una sonrisa en el rostro de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo, porque usted llegó a entrar en el reino de Dios. Es bienvenido. Así que, si usted está cerca de la iglesia Restauración Luz a las Naciones, puede asistir, queda usted cordialmente invitado. Si usted no está ahí, si está en otro lugar, pues busque una iglesia para que su alma y su espíritu se sigan alimentando de Dios y siga usted creciendo y siga descubriendo el propósito por el cual Dios le dio la vida. Así que bienvenido al reino de Dios y en su familia, la familia de Dios.
Bueno, mis hermanos, les deseo feliz noche, bendiciones y nos vemos en la próxima.